Todos conocemos la historia de Jetro, suegro de Moisés y sacerdote de Madián. La Biblia dice que Jetro tomó a Séfora, mujer de Moisés, y a sus 2 hijos y fue a visitar a Moisés. Jetro se alegró de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Moisés le contó todo lo que Dios había hecho a Faraón por amor de Israel, todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. También la palabra de Dios nos habla de la sabiduría que poseía Jetro, suegro de Moisés, pues al ver que Moisés estuvo con el pueblo desde la mañana hasta la tarde, Jetro le dio consejos para poder dirigir mejor al pueblo de Dios y atender los asuntos y distribuir responsabilidades. Qué importante es que tengamos Jetros en nuestra vida, Jetros que nos animen a depositar nuestras cargas en Dios, depositar nuestras cargas también en otras personas. Necesitamos Jetros en nuestra vida, personas que ven nuestra necesidad, personas que ven que estamos cargados física, psicológica, moralmente, y nos brinden su apoyo, nos brinden esa mano tendida. Necesitamos a este tipo de personas con nosotros. Una de las preguntas que mayormente nos hacemos los que a lo mejor estamos liderando un grupo de jóvenes, a lo mejor tú eres pastor en una congregación, o a lo mejor eres el pastor de tu casa, eres la persona que ahora mismo estás dirigiendo tu familia, tú como cabeza de familia, hombre, que nos estás escuchando, o a lo mejor tú, mujer, estás encargada de llevar la escuela dominical, o estás encargada de llevar un grupo de mujeres en una célula. Hay una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿De qué manera puedo lograr que los miembros, por ejemplo, de la iglesia, de la familia, de esta célula de mujeres, de una célula de oración, se involucren? ¿Cómo puedo hacer que una persona se involucre en la obra, se involucre en los proyectos que tiene la iglesia? Esta es una pregunta muy interesante y puede tener muchas respuestas. Sin embargo, me gustaría abordar una de esas tantas respuestas que hay para esta pregunta. Una manera para involucrar a las personas en los ministerios de la iglesia, por ejemplo, es a través de la delegación de tareas, a través de las responsabilidades. Y esa respuesta tiene que ver más con el líder que con los liderados. Si el líder no delega, entonces no obtendrá participación. En la Biblia encontramos una historia interesante que nos puede dar luz con respecto al tema de la delegación de responsabilidades. Se trata de ese relato cuando Jetro, el suegro de Moisés, lo visita en el desierto. Puedes leer la historia en Éxodo capítulo 18, versículo 1 en adelante. Pero lo que me llama la atención de Jetro es cómo viene ante Moisés. Viene ante su presencia con humildad, no con arrogancia, no con prepotencia, sino con humildad. De eso nos va a hablar en unos minutos Alejandro Salcedo en la segunda parte de esta reflexión. La humildad ante todo. Lo que me llama la atención de este capítulo es que tiene 2 divisiones. La primera narra sobre la visita de Jetro a Moisés y la segunda narra lo concerniente al consejo que Jetro dio a Moisés. Y de aquí uno empieza a conocer el establecimiento de jueces para el pueblo de Israel. Se destaca que Jetro era una persona temerosa de Dios, era sacerdote de Madián. Así dice el versículo 1. Se alegró al escuchar las noticias que le compartió Moisés, versículo 9, y expresó abiertamente su alabanza a Dios, versículo 10 y 11. En el versículo 12 dice que Jetro ofreció sacrificio a Dios. Y esto le da fuerza a las acciones y palabras que más adelante iba a compartir con Moisés. Moisés es el líder del pueblo tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto social. Y en ese sentido había tomado la responsabilidad de dictar sentencia a los casos que se le presentaban los israelitas cada día. Él escuchaba los problemas y les presentaba lo que debían hacer.
Moisés mismo expresa que el pueblo consultaba a Dios a través de él y que además él les daba a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. Y cuando Jetro se da cuenta que Moisés está realizando esa labor, le hace ver que no estaba bien lo que Moisés estaba haciendo, que esa tarea era demasiado pesada para una persona y que él solo no podía hacer esto. Te pongo en situación. Imagínate que hay un juez en un estado, en un pequeño pueblo de 1.200 personas, y que todos los días, no voy a decir las 1.200 personas, pero 500 personas van ante la presencia de ese juez a exponer sus dudas, sus quejas. Esa persona, ese juez acabaría quemado, acabaría cansado, acabaría sin fuerzas físicas y psicológicas. Quizás no respondería de la misma manera con la primera persona que va a pedir consulta que la persona número 400 o 300. Jetro le presenta a Moisés una nueva estrategia a seguir a manera de consejo. Le dice que él, como líder principal, debía dedicarse principalmente a representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tuviesen a Dios. Uno puede decir, esa es una labor de intercesión, y lo es. Además, debía dedicarse a enseñar, es decir, a instruir las enseñanzas, las leyes de Dios de una manera pertinente, ya que ellos podrían saber de qué manera debían conducirse. Ellos debían saber cuáles eran sus responsabilidades. Pero Moisés también debía seleccionar. Era su responsabilidad a varios líderes con características muy sobresalientes en cuanto a su amor, en cuanto a su compromiso para con Dios, para que ellos sirvieran como jueces de tiempo completo y atendieran los casos y los casos difíciles que iban a ser llevados a Moisés, sean casos sencillos como casos difíciles. La manera como estaría organizado era por grupos de 10, 50, 100, 1000 personas. Era una, ¿cómo decirlo?, una cadena organizativa. Esta era la forma como Moisés iba a lograr que su carga fuera menos pesada y que al mismo tiempo el pueblo fuese mejor atendido. A Moisés le pareció bien la sugerencia de Jetro y la puso en práctica, tal como se lo había dicho. Los jueces nombrados por Moisés se dedicaron a decidir en los casos sencillos y los difíciles eran remitidos a Moisés. Después de un tiempo, Jetro regresó a su país. Aquí hay varios principios que nosotros debemos aprender. El líder cristiano debe reconocer el mover de Dios en todas las circunstancias y darle el lugar que le corresponde. En este pasaje encontramos que Jetro ha escuchado de lo que Dios ha realizado a favor de Moisés y el pueblo de Israel, y esto lo motivó a visitar a Moisés y a llevar de vuelta a la familia de Moisés, puesto que ya había pasado el peligro que representó la salida de Egipto. Jetro era una persona con deseos de conocer más de Dios, por lo que se sentó con Moisés para escuchar y después, al ver todo lo que Dios había realizado, no se queda indiferente, sino que realizó por lo menos 3 cosas que reconocían a Dios. ¿Qué enseñanza nos da Jetro? En primer lugar, Jetro abrió su boca para dar alabanza a Dios. Versículo 9 y 10. Además hizo una gran confesión. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Versículo 11. Con esta confesión estaba reconociendo que Dios era más grande de lo que había pensado previamente. O quién sabe, a lo mejor con esta confesión estaba convirtiéndose realmente a la fe en Dios. Después lo que hizo Jetro fue un sacrificio. Un sacrificio en 2 partes, un holocausto, el cual era una ofrenda totalmente quemada a Dios en el altar. Y el sacrificio, el cual se quemaba, era una parte del animal y con la otra parte se realizaba una comida que debía ingerirse en la presencia de Dios como un medio para establecer comunión con los grupos participantes. ¿Qué testimonio, qué enseñanza nos deja el suegro de Moisés? Un líder que no reconozca que Dios está obrando en sus situaciones está realmente en peligro de caer en el orgullo. Y el esfuerzo va a ser vano.
Otra enseñanza que nos deja Jethro es que el líder cristiano busca soluciones prácticas a los problemas que se presentan. Vemos a Jethro que analiza lo que está observando, analiza la experiencia de Moisés, él observa lo que estaba haciendo, hizo preguntas clave para luego dar una opinión. Su consejo fue directo a la solución del problema. Moisés debía poner en orden sus prioridades y además debía compartir la carga de trabajo con otras personas. Eso es lo que hace un líder, compartir cargas. Pero no con cualquier persona, con personas comprometidas, con buen testimonio. De esto podemos hablar, lo que dicen los evangelios. De hecho, Esteban fue uno de los escogidos por su testimonio, porque estaba lleno del Espíritu. Tenemos que dejarnos de delegar responsabilidades en personas que no valoran lo que hacen, personas que no tienen un buen testimonio, personas que no buscan realmente a Dios, personas que no son diligentes. Delega cargas, responsabilidades en personas que sabes que tienen un testimonio intachable. Otra cualidad interesante que podemos aprender de Jethro o de un líder es que el líder cristiano aprenda a escuchar la amonestación, el consejo de otras personas. En este relato se nos menciona que Jethro, después de hacer un análisis de la situación, se dirige a Moisés para decirle francamente: no está bien lo que estás haciendo. Y se lo dice con humildad, sin pelos en la lengua. Y Moisés atendió la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Esto es lo que tiene que reflejar un líder. Un líder aprende a escuchar el consejo, la amonestación, la exhortación de otros hermanos. El líder necesita aprender de que una persona sola no puede llevar la carga de la obra. Necesita delegar responsabilidades en otras personas. El líder debe aprender a delegar ciertas responsabilidades para no sobrecargarse ni descuidar sus responsabilidades más importantes. La necesidad de delegar era porque Moisés estaba dejando a un lado lo más importante en su tarea como líder. Tú debes representar al pueblo ante Dios y representar en los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios. Les debes dar a conocer la conducta que deben llevar, las obligaciones que deben cumplir. Por eso Jethro le estaba imponiendo la necesidad de delegar la responsabilidad de juzgar particularmente los casos sencillos a otras personas para que él pudiera concentrarse en su prioridad. Un líder cristiano va a seleccionar a personas, va a delegar responsabilidades, cargas a otras personas con características adecuadas para la labor que se les va a asignar. Por ejemplo, si yo me encargo de repartir alimentos a ciertas personas y no tengo carné de conducir, por ejemplo, no me van a delegar esa responsabilidad de llevar yo alimentos en un vehículo solo a esas personas. Tiene que haber una persona que pueda conducir ese vehículo. Quizás yo le pueda acompañar, pero a mí no me van a delegar diciendo: tú tienes que conducir este vehículo, tienes que llevarlo a este lugar. No, porque yo no sé conducir, no estoy preparado. Hay que delegar las cargas en personas que valen para ese ministerio. No me van a delegar, por ejemplo, pintar una iglesia cuando hay otros hermanos que llevan toda la vida pintando la iglesia. Oye, hermano José, tú a partir de ahora te vas a encargar de pintar la iglesia. Yo no sé pintar. Da igual, pero lo vas a hacer. Pero aquí hay dos hermanos que han estudiado, que saben pintar, que han hecho diferentes arreglos en diferentes hogares, que llevan toda su vida pintando, saben qué tipo de pintura utilizar. Están preparados. Han estudiado para eso. Les gusta hacer eso. Tienen un testimonio intachable. Buscan la presencia de Dios. Son personas humildes. Son personas dispuestas.
delega esa responsabilidad a esa persona porque está preparada. Yo no estoy preparado. Muchas veces aceptamos cargos y no estamos preparados para ellos. Y por no decir que no, porque a lo mejor pensamos que ese líder ya no va a contar con nosotros, aceptamos. Y luego no somos aptos para ese cargo. El líder debe seleccionar a personas con características adecuadas para esa labor que se les vaya a asignar. Fue responsabilidad de Moisés la selección de esos jueces, no de otra persona. Y por último, el líder cristiano explica con claridad la descripción del trabajo. Moisés, siguiendo el ejemplo de Jetro, les explicó cuál sería la función de los jueces. Fungir como jueces de tiempo completo, atender los casos sencillos, a un grupo de 10 personas, llevar los casos difíciles a Moisés. Había una estructura propuesta. Serían pocos los casos que llegarían a Moisés porque primero pasarían por una serie de personas dispuestas para eso. Hay que asegurarse que la persona entienda y sepa cuáles son las funciones, cuáles son sus límites y qué es lo que debe hacer exactamente. Pero ¿sabes cuál es la clave de todo? Que el líder tiene que ser humilde. Y Jetro fue humilde porque con humildad se presentó ante Moisés. Y en la segunda parte de la reflexión, Alejandro Salcedo hablará sobre la humildad ante todo. Jetro fue el padre de Séfora, la esposa de Moisés y el sacerdote de Madián, una región al este del Mar Rojo. Su nombre significa preeminencia o abundancia en hebreo. Jetro era descendiente de Abraham por vía de Cetura, su segunda esposa después de Sara. Jetro adoraba al verdadero Dios junto con los hebreos. La Biblia nos relata 4 momentos clave en la relación de Jetro y Moisés, de los cuales podemos extraer algunas lecciones. Una de ellas es el encuentro en el pozo, Éxodo 2:11 al 22, cuando Moisés huyó de Egipto por matar a un egipcio. Llegó a Madián y defendió a las hijas de Jetro de unos pastores que le impedían sacar agua del pozo. Jetro le agradeció a Moisés invitándolo a comer y dándole a Séfora por esposa. Jetro fue agradecido y generoso con Moisés, un extranjero que le hizo un favor. Así que como cristianos debemos ser agradecidos con Dios y con las personas que nos ayudan y compartir lo que tenemos con los necesitados. Nosotros debemos tener ese sentido de gratitud, ese sentido de ayudar también y de ser de bendición a otros. Conozco muchos cristianos que voltean la cara a otro lado, inclusive en medio de la necesidad, en medio de las dificultades de otros. Ni siquiera se toman la molestia de orar por las necesidades de otros o por la aflicción de otros, por el pecado de otros o por el dolor de otros. Colosenses 3:15 dice que en el corazón de ustedes gobierna la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. En Hebreos 13:16 dice, no se olviden de hacer el bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Después podemos ver también el permiso para ir a Egipto. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Moisés le pidió permiso a Jetro para ir. Jetro respetó el llamado de Dios a Moisés y lo bendijo cuando partió a Egipto. Eso está en Éxodo 4:18. Fue así como Moisés se fue y al volver a la casa de su suegro Jetro le dijo, ahora voy a volver a Egipto donde están mis hermanos. Quiero ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés, vete en paz. Jetro fue respetuoso y obediente con la voluntad de Dios
y apoyó a Moisés en su misión. Esto nos enseña que como cristianos tú y yo debemos respetar y obedecer el llamado de Dios a nuestra vida y también apoyar a nuestros hermanos en la fe que también tienen un llamado. Esto no es cuestión de lucha de poderes, esto no es cuestión de quién tiene más ni quién lo usa más el Señor, esto no es cuestión de eso. Es que nos apoyemos los unos a los otros porque somos un cuerpo. Puede que yo sea el dedo meñique del pie y otro sea la boca, pero ambos somos útiles para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos de ser antipáticos, vanidosos, soberbios, orgullosos con lo que tienen otros y con lo que supuestamente nosotros decimos que Dios le ha dado a otros. Dios te ha dado a ti también. Y con eso que Dios te ha dado, debes también bendecir a otros y apoyar el ministerio de otros. Somos el cuerpo del Señor. ¿Por qué algunos de los que tienen aparentemente más son más creídos? ¿Por qué son así? Los que se les da más son los que más vanidosos se ponen. ¿Por qué será así? Lo dice la palabra de Dios, que al que más se le da, más se le exige. En 1 Tesalonicenses 5:1 dice, por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. En Hebreos 10:24 y 25 dice, tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La visita en el desierto, Éxodo 18, del 9 al 10, dice, Jetro se alegró de lo bien que el Señor había tratado a Israel al librarlo de las manos de los egipcios. Y dijo, bendito sea el Señor que los libró a ustedes de manos de los egipcios y de manos del faraón. El Señor libró al pueblo de manos de los egipcios. Después de que Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, Jetro fue a visitar a Moisés en el desierto, llevando con él a Séfora y a sus dos hijos, Gerson y Eliezer. Jetro se alegró de ver a Moisés y de oír todo lo que Dios había hecho por Israel. Así que Jetro ofreció un sacrificio a Dios y comió con Moisés y los ancianos de Israel. Jetro se alegró del bien ajeno y alabó a Dios por sus obras. Como cristianos debemos alegrarnos con los que se alegran y dar gracias y gloria a Dios por todo lo que hace en nuestra vida y en la de los demás. Otra vez, nuevamente, debemos dejar las envidias, los celos, las luchas de poderes y las luchas de autoridad. Por ahí he escuchado decir, es que fulanito solamente habla conmigo, hablando de alguien importante. Es que el presidente, el embajador, el cónsul, el concejal, el diputado solamente habla conmigo. Olvídate de eso. Esos personajes hablarán con los que Dios envíe. Tengamos cuidado. En Romanos 12:15 al 16 dice, gocémonos con los que se gozan, lloremos con los que lloran, vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes, no debemos creernos más sabios que los demás. En el Salmo 107:1 dice, alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es constante. La misericordia de Dios es para todos y cada uno de nosotros. Y debemos saber que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y no somos nosotros nadie en absoluto para decir a quién hay que tenerle misericordia. Al día siguiente, dice, Jetro observó cómo Moisés atendía las demandas de todo el pueblo, desde la mañana hasta la tarde. Jetro le dijo a Moisés que eso no era bueno y que se cansaría él y el pueblo.
Petro le aconsejó que delegara la tarea de juzgar al pueblo en otros hombres capaces, temerosos de Dios, veraces, que aborrecieran el soborno y que él, Moisés, se dedicara a enseñarles las leyes y los mandamientos de Dios. Petro fue sabio, fue práctico y ayudó a Moisés a mejorar su liderazgo y a evitar que se desgastara, como decimos, que se quemara. Nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios y de los que tienen más experiencia, aprender a trabajar en equipo y a distribuir las responsabilidades según los dones y talentos de cada uno. Proverbios 11:14 dice, cuando no hay buen guía, la gente tropieza. La seguridad depende de los muchos consejeros. En 1 Corintios 12, del 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Así que, mis amados hermanos, estas lecciones que nos ha dejado Jetro, las podemos aplicar también a nuestros días. Si están escritas en la palabra de Dios es porque nos son muy útiles y podemos sacarle provecho a todas estas enseñanzas que nos deja nuestro Señor en su palabra. ¿Sabes qué? Oremos al Señor, que se nos haga a un lado la altivez, el orgullo, la arrogancia, la autosuficiencia, la soberbia, y que podamos ser personas humildes y que entendamos que otros también triunfan, que otros también son usados por el Señor y que también nosotros podemos ser parte del cuerpo de Cristo y ser útil para el reino de los cielos. Que Dios nos ayude. Dios te bendiga.